Ok, vamos a dar inicio a una conferencia gratuita titulada Control de calidad en obras de concreto. Esta conferencia se va a llevar a cabo, lo va a dictar el ingeniero Alberto Vázquez. Entonces, el ingeniero Alberto Vázquez, quiero hacer un pequeño resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil, egresado del UPAV, docente universitario en la Universidad Privada del Norte. Tiene una certificación internacional ACI grado 1. Tiene especializaciones en supervisión y control de calidad en obras de concreto, identificación y evaluación de patologías de falla de concreto, industrializado en estado fresco y endurecido en obra, reparación y reforzamiento de estructuras de concreto, ACTM internacional. El ingeniero además es también gerente técnico de la empresa SICA. Entonces, ingeniero Alberto es un especialista en el área de concreto. Entonces, esta es la pequeña presentación y, no sé, Alberto, si me escuchas, te voy a dar pase para que ya podamos empezar con esta conferencia gratuita. Ingeniero. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. ¿Me escuchas bien? Estamos bien. Sí te escucho, Alberto, no sé los demás, a ver en el chat cómo nos observan. Sí, se escucha bien. ¿Me logran escuchar? Todos. Sí. Ok, muy bien. Entonces, gracias Tito por el pase. Les agradezco a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo dijo Tito, vamos a conversar un tema bastante interesante, en este caso control de calidad en obras de concreto. Vamos a enfocarnos en esta primera parte en los criterios que tenemos para la aceptación del concreto en el estado fresco. ¿Ok? Entonces, como lo dijo Tito, al final pueden ir dando sus preguntas. Tito las va a presentar al final y podemos ir respondiendo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, comencemos. Quiero comenzar esta presentación mencionando cuáles serían los costos de la no calidad, ¿no? Ya conocemos muchísimo justamente cómo estos criterios o cuáles son los gastos o costos asociados a no desarrollar calidad en las diferentes etapas del proyecto. En este caso, se cumple siempre una ley que es la ley de Sitter, también conocida como la ley de los 5, en donde a medida que pasa el tiempo de vida de la estructura, ciertamente se presentan gastos asociados a deterioros respecto en un valor de 5 veces respecto a que se pudo haber concebido en la parte de diseño y construcción, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer esto porque ciertamente ayudar a entender los gastos asociados que podrían verse incurridos, y trataríamos de no incurrir también, siempre de la mano de gestionar de repente en obra un criterio de calidad bastante aceptable, ¿no? Recordemos también que la evolución de la calidad ha sido bastante progresiva. En tiempos anteriores solamente nos abocábamos a conocer el tema del producto, y ahora hay una gestión de calidad total donde está inmerso en esta concepción el tiempo de cliente, sociedad, empleados, proveedores, compañías, procesos que finalmente se ven reflejados en el producto final que se entrega a los clientes o al mercado, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos también en conocer ciertamente estos procesos que nos van a permitir mantener siempre un alto índice en los productos o servicios que entregamos, en este caso específico, al sector de la construcción, ¿no? Como vamos a hablar de concreto, y específicamente concreto en el estado fresco en esta primera parte, viene siempre a una consulta cómo certificar al personal responsable de control de calidad en las obras, ¿no? El American Concrete Institute es un instituto especializado en tema concreto, que lanza unas certificaciones, programa de certificación, dentro del cual para los
profesionales inmersos en temas de control de calidad, hay esta certificación de técnico de ensayo de campo de concreto, ¿no? Entonces, por ahí es una de las instituciones aceptadas a nivel de Sudamérica, ¿no? Y también, bueno, en Norteamérica, que nos permite tener una certificación que puede ser aceptada justamente para validar estos tipos de ensayos que el día de hoy vamos a repasar, porque es bastante conocido ya algunos de ellos en el campo, ¿no? Antes de comenzar, recordemos que todos los ensayos se basan en normativas, reglamentos, requisitos y estándares. Básicamente hay normas de gestión que podrían ayudarnos a hacer un enfoque de la gestión de la calidad bajo ya procedimientos estándares, ¿no? Que son recogidos por la ISO 9001. Y también existen normas técnicas que nosotros en el Perú hemos tenido bien a emplear, ¿no? Son muy conocidas las normas técnicas peruanas, referentadas por el Instituto Nacional de la Calidad, el INACAL, pero también son conocidas las normas americanas como las ACTM, ¿no? Y también son bastante conocidos los capítulos del American Concrete Institute, ¿no? Referentados también por nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y también por el manual de carreteras que también tenemos, en donde existen algunas obras de arte que involucran desarrollar elementos de concreto. ¿Ok? Entonces, básicamente son las principales normas que tenemos ciertamente cuando hablamos de estructuras o elementos que van a estar conformando las estructuras, en este caso de concreto. Recuerden que el concreto es el segundo material más utilizado en la construcción, después del agua, entonces ciertamente hay que conocer los pormenores de esta consideración, ¿no? Si hubiera un problema en la sala, me lo comunican, por favor, para solucionarlo. Hasta ahora me parece que vamos bien con el tema de las diapositivas. ¿Ok? Exactamente el tema que nos reúne el día de hoy es justamente ensayos que se van a ver en el concreto en estado fresco, ¿no? Y estos ensayos van a tener un criterio de aceptación. Nosotros no vamos a inventar nada, ya los métodos están establecidos, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Tenemos normas americanas y normas técnicas peruanas que son el referente justamente para el desarrollo de estos criterios de aceptación del concreto. ¿Ok? Y la primera pregunta que caería de cajón sería, ¿por qué nos interesa el estado fresco del concreto? Porque ciertamente los ensayos de control de calidad del concreto en estado fresco podemos inducir, ¿no? un criterio de desempeño del valor del nivel resistente que el elemento de concreto fue diseñado. ¿Por qué? Porque yo diseño en gabinete una mezcla de concreto y interactúo con ciertas propiedades que son parte de la dosificación de mezcla dentro del gabinete, ¿no? Una de ellas es la resistencia a la compresión, pero un factor de asentamiento podría también darme ciertos criterios respecto a tener a bien considerar cómo podría ser el comportamiento de la resistencia a la compresión, ¿no? Obviamente que esto tiene que ser validado, ciertamente, por ensayos que demuestren esa consideración. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar estos 6 ensayos de manera referida a las normativas, ¿no? Vamos a revisar en la nomenclatura americana, que es el ACTM, desde las prácticas estándares para el muestreo, porque es ciertamente acá a veces hay mucha discrepancia, y espero el día de hoy, en cada uno de estos métodos que se van a tratar, poder solventar las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces esta es la relación, el método que vamos a revisar: muestreo del concreto, temperatura del concreto, asentamiento del concreto, peso unitario, volumen producido y contenido de aire del concreto, por el método gravimétrico, el método de presión para la determinación del contenido de aire, y la última sería el método o la práctica estándar para la elaboración y curado en campo de especímenes de concreto. Ok, entonces comencemos revisando el primer método de ensayo, que sería la práctica estándar para el muestreo del concreto en estado fresco.
La norma referente en ACTM es la CTMC 172, la norma referente en la norma técnica peruana es la 339.06. El objetivo principal de este método es obtener muestras representativas, van a ser muestras compuestas de concreto en estado fresco, durante su transporte o en la obra, sobre las cuales se realizarán ensayos para determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las especificaciones en las cuales el concreto es suministrado. Ojo, que si este procedimiento para obtener la muestra representativa no se ejecuta de manera correcta, vamos a tener bastantes valores, o casi todos los valores de ensayos posteriores, con un alto grado de incertidumbre, ¿no? Es por eso que es necesario iniciar con esta normativa para poder solventar todas las dudas que ustedes pudieran tener. Los equipos, los equipos más conocidos podrían ser, tienen que ser los recipientes que sean de un comportamiento no absorbente. El más conocido es estos tipos de carretillas o buggies para las cucharones, tamices estándares, y muy importante, siempre equipados con el equipo de protección personal. Más ahora con esta coyuntura que tenemos, ya los protocolos de seguridad, seguramente mañana lo tratarán con mi amigo Ricardo Marín, van a ser más exigentes que ahora, ¿no? Veamos esta fotografía, que es un aporte del ingeniero Alberto Torren, de una especialista técnica en concreto, ¿no? Miren cómo está bien vestida, con los lentes, el casco, los lentes de seguridad, y adicionalmente ella ha tenido bien, o en la empresa donde trabaja, que es Holcim de Rumanía, han tenido bien acondicionar la carretilla para que el traslado sea de una manera de menos esfuerzo para ella, ¿no? Entonces también en algunas empresas se tienden a tener este tipo de consideración. Una recomendación bastante ya muy cotidiana es tener esto siempre en la cabeza, ¿no? Que todos los equipos que van a interactuar con las mezclas de concreto deben ser humedecidos, ¿no? Antes de ejecutar cualquier ensayo. En este específico, la norma recomienda mantener en estado húmedo los equipos antes de realizar el tema del muestreo. Y nos preguntaremos, ¿y cómo vamos a realizar el muestreo? La norma abarca los procedimientos de muestreo para los diferentes tipos de equipos mezcladores que tenemos, ¿no? De la configuración de producción de concreto dentro de nuestras realidades como países, ¿no? Tenemos la consideración de un equipo mezclador estacionario, ¿no? Que podrían ser los trompos que normalmente vemos en las obras con el concreto producido a pie de obra, ¿no? Existen también equipos de tipo pavimentadores que también se utilizan específicamente para poder realizar algún trabajo de pavimento. Son utilizados con algunas modificaciones para poder utilizarlo también en algunos trabajos de túneles o canales, por toda la consideración, ¿no? Camión mezclador de tambor giratorio, los famosos conocidos como mixer. Hay también equipos que son de mezclado continuo, que son los conocidos como dispensadores de concreto, y los equipos camión mezcladores abiertos, ¿no? En algunas obras los conocidos como damper también, ¿no? Entonces estos tipos de mezcladores tienen una diferenciación específica para poder hacer el muestreo de manera correcta. Veamos cómo es que se debe muestrear cuando tengo un equipo mezclador estacionario, un camión mezclador de tambor giratorio o un mezclador continuo, ¿no? El muestreo se debe realizar, debe ser una muestra compuesta que tenga 2 o más porciones, ¿no? Que conforman esta compuesta en intervalos regularmente espaciados. Esta muestra compuesta debe estar obtenida en un máximo de 15 minutos, una vez que tengamos ya el concreto en obra, o una vez que lo produzcamos con un mezclador estacionario. El volumen mínimo de muestra debería ser de 28 litros si es que vamos a realizar los controles completos. ¿Qué controles completos? Aparte de las pruebas de resistencia, los ensayos de temperatura, asentamiento y contenido de aire.
Si no se van a hacer probetas de concreto para pruebas de resistencia, se permiten muestras más pequeñas de 28 litros, ¿no? Pero podrían ser para este fin en específico. Igual la recomendación siempre sigue presente, humedecer las herramientas antes del muestreo para que el recipiente contenedor con el que se va a muestrear no le quite la humedad a la mezcla de concreto, ¿no? Entonces va a haber un intercambio, una funcionabilidad ahí de una manera adecuada a fin de que esto no se vea impactado de esa manera, ¿no? La diferenciación viene acá justamente cuando se hace un muestreo de los equipos pavimentadores, ¿no? La norma lo diferencia, puesto que el proceso de aplicación del concreto acá es distinto, ¿no? Se coloca el concreto de una consistencia o un asentamiento bajo, y este concreto ya se estructura mediante este equipo en el cual le da él y un grado de compactación o adecuación a los elementos donde se va a hormigonar de acuerdo a la consideración de diseño. Entonces, en este proceso de colocación del concreto, se recomienda muestras individuales de al menos 5 puntos del concreto colocado ahí, ¿no? Estas muestras individuales se deben, después van a formar una muestra compuesta, ¿no? Hay que evitar la contaminación de la muestra, que no caiga al suelo, que no se tome con alguna contaminación de terreno, ¿no? Y también la recomendación de humedecer las herramientas antes de realizar justamente este muestreo. ¿Ok? Una vez tomada la muestra y conformada la muestra compuesta, hay que protegerlas y trasladarlas al lugar de la prueba, ¿no? A veces tenemos las estructuras distantes de los laboratorios, entonces hay que ocuparnos justamente en la protección de la muestra y también el traslado hacia el lugar de la prueba, ¿no? Y si dentro del ensayo que vamos a realizar, una vez obtenida la muestra, hay alguna limitación para el tamaño máximo nominal del agregado grueso de la mezcla de concreto, existe un procedimiento de un tamizado húmedo, ¿no? Que ya lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de cada uno de los ensayos, y van a generar ciertamente una consideración, ¿no? Entonces, esta norma recoge ciertamente este procedimiento, ¿no? La recomendación siempre es mantener la mezcla de manera homogénea, ¿no? La muestra compuesta, para lo cual siempre se recomienda hacer un remezclado constante una vez obtenida la muestra. Entonces, en esta normativa se podría preguntar ciertamente esto, y esto es lo que siempre nos preguntan cuando estamos dando esos tipos de conferencias. ¿Se toman las muestras? La norma es bien clara, ¿no? La muestra en estos dos tipos de equipos mezcladores, ¿no? El estacionario y el camión, con tambor giratorio, la norma te dice lo siguiente, que se debe tomar durante la mitad de la descarga o en el tercio central, en el volumen de la carga mayor al 10% y menor al 90%, ¿no? Entonces debe estar básicamente en esa consideración. Pero a veces dice el ingeniero, en la obra no se puede hacer eso, porque si ya descargo lo del mixer o descargo la bachada de producción del trompo, si yo espero eso, de repente la parte inicial ya se colocó. Entonces, la norma técnica peruana, la 339.114, en el acápite 18.6, permite tomar muestras en mayores como mínimo de 1/4 de metro cúbico para verificación de asentamiento, temperatura y contenido de aire. Entonces, si yo quiero verificar las propiedades del concreto, básicamente en asentamiento, temperatura y contenido de aire, podría tomar una muestra compuesta de la primera descarga que hacen justamente estos dos equipos mezcladores, ¿no? Pero solamente para este fin específico. Para pruebas de resistencia tendría que tomar la muestra ya de la parte central. Es más, el concreto que yo utilizo para estos tipos de ensayo no deberían ser utilizados para la elaboración de testigos cilíndricos de concreto con fines de resistencias a la compresión. ¿Ok? Y esa norma es muy específica también al respecto de decirnos cuándo se deben iniciar los ensayos una vez obtenida la muestra, ¿no? Entonces, la norma te lo informa de una manera bastante sencilla, ¿no?
Supongamos que esta es una línea de tiempo en la cual he marcado puntos críticos. En el minuto 0, cuando yo tomo la muestra, ¿no?, que tiene la consideración, en resumen, mínimo 2 porciones, estas 2 porciones forman una muestra compuesta, un máximo de 15 minutos y en un mínimo de 28 litros de concreto para fines de resistencia, se conforma para mí un tiempo 0. Una vez tomada la muestra, corre el minuto 0 y a los 5 minutos yo debo de iniciar los ensayos de asentamiento, temperatura y contenido de aire. Mínimo a los 5 minutos de una vez obtenida la muestra. Y en un máximo de 15 minutos debo de iniciar yo la elaboración de los testigos cilíndricos que me van a servir para determinar la resistencia a la compresión. ¿Okay? Entonces, esto es lo que la norma te dice de manera bastante sencilla, justamente para la consideración de los tiempos en los cuales debemos empezar los ensayos. Después de haber terminado con todos los ensayos correspondientes, hay que siempre tratar de mantener el área de trabajo limpio, por lo cual se pide eliminar los residuos y hacer la limpieza correspondiente. Y la muestra, como ya lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, tiene que estar protegida del sol, viento u otra fuente de evaporación y o contaminación, ¿no?, que puede perjudicar el desarrollo de la resistencia a la compresión, específicamente del concreto, y se debe mantener siempre un criterio de remezclar, ¿no?, constantemente para poder tener justamente una consideración de homogeneidad en la mezcla compuesta, ¿no? Yo tomo mi muestra, la llevo a los 5 minutos, voy a comenzar mi ensayo de asentamiento, la mezcla que está en el equipo contenedor o en la carretilla, en el buggy, la debo remezclar con un cucharón metálico o también se recomienda con una pala para que tengan justamente una consistencia homogénea. ¿Ok? Entonces, este es el resumen en los cuales estaría inmerso justamente esta normativa, ¿no? Entonces, a partir de ahora adelante, a los ensayos que vamos a ver, ciertamente debemos entender que hay que tener 2 criterios pero muy precisos y presentes al momento de realizar un ensayo que va a ser parte de la aceptación de una mezcla de concreto en el estado fresco, ¿no? Hay que humedecer los equipos y herramientas de manera constante que entran a interactuar con la mezcla de concreto y hay que remezclar la muestra antes de ejecutar un ensayo. El primer ensayo que vamos a ver ese es el ensayo para determinar la temperatura en mezclas de concreto, de hormigón, ¿no? Básicamente en la norma 339184, la norma técnica peruana, la norma técnica ASTM C1064, ¿no? Hablemos básicamente de los equipos de medición. Estos equipos de medición tienen que tener un vástago de medición mayor a 3 pulgadas, ¿no? Y debe tener una exactitud, perdón, de más o menos 0,5 grados centígrados o más o menos 1 grado Fahrenheit respectivamente, ¿no? El visor o el lector del termómetro, en este caso, tiene que tener una medición de entre 0 grados centígrados y 50 grados centígrados para poder justamente clasificar dentro de la normativa que estamos revisando, ¿no? La calibración tiene que ser anual o cuando se tenga duda de su funcionamiento, ¿no? Serían los criterios para mantener ciertamente un buen desempeño de estos equipos y nos den lecturas fidedignas que puedan ser utilizadas en la aceptación del concreto. Para poder ejecutar de una manera adecuada la toma de la temperatura de la mezcla de concreto, la norma es específica y te dice que el recipiente tiene que ser no absorbente, un molde de metal tecido, y que debe permitir un recubrimiento de al menos 3 pulgadas o 75 milímetros en todas las direcciones, ¿no? Entonces, puedo utilizar un molde de peso unitario, ¿no?, que cumpla con esa consideración, que en todas las direcciones a su ancho y a su largo permita recubrir el vástago de medición con 3 pulgadas de concreto. También se puede adecuar las carretillas, ¿no?, pero con la suficiente cantidad de concreto dentro de ella para que permita justamente tener esta consideración.
El procedimiento es bastante sencillo, ¿no? Verificamos la condición de norma para poder hacer la toma de la medida de la temperatura, ¿no? Los 3 pulgadas en todas las direcciones. Introduzco el vástago de medición, al menos 3 pulgadas del vástago de medición tienen que estar inmersas en el concreto. Después, en la parte superior del concreto y la interacción con el vástago de medición, presiono suavemente con los dedos a fin de hacer un cierre, ¿no? En esa parte superior, y en un tiempo mayor a 2 minutos y menor a 5 minutos, tomo la temperatura, tomo la lectura del termómetro con una aproximación a 0,5 grados centígrados, ¿no? Si me sale 26,3 como está acá en la figura, el reporte debería de ser 26,5, ¿no? Lo más cercano al 0,5 grados centígrados. Si me sale 25,8, ¿no? El reporte debería ser 26. ¿Ok? Siempre al 0,5 grados centígrados más cercano, ¿no? La norma menciona que los concretos con agregado mayor a 3 pulgadas pueden requerir hasta más tiempo, en este caso 20 minutos para transporte. Eso es ciertamente en la realidad peruana, no tenemos agregados de esta consideración, ¿no? Salvo los ciclopios que pueden entrar a tallar también en esta consideración, tendremos que aplicar un tiempo de espera de hasta 20 minutos para poder hacer la toma de la lectura. Otro ensayo que se realiza de manera cotidiana en los controles del concreto en estado fresco es el método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto de cemento Portland, norma técnica peruana 339.035, norma técnica americana ACTMC 143, ¿no? Hay que recordar acá que este método tiene, por ejemplo, una restricción para concretos plásticos que tengan agregados hasta 1,5 pulgadas, ¿no? Entonces acá se tendría que aplicar un tamizado en caso se evidencie que el concreto tiene agregados gruesos mayores a esta restricción. Y es recomendable, según lo que dice la normativa, para concretos con asentamientos mayores a 0,5 pulgada y menores a 9 pulgadas. ¿No? Entonces es el rango de medición recomendable en el cual se debe ejecutar justamente este ensayo, ¿no? Para concretos que tengan mayor plasticidad ya se recomienda hacer la medición con la normativa de extensibilidad, pero en esta normativa hay la restricción justamente por el tamaño máximo nominal del agregado y la recomendación para el rango de medición. Las herramientas son ya bien bastante conocidas. Tenemos el cono con una plancha, un cucharón, una barra compactadora que debe de ser una barra de acero lisa con la punta semisférica, ¿no? Y los flexómetros, en este caso, una regla rígida, ¿no? Con doble rango de medición, puede ser en pulgadas y puede ser en milímetros, ¿no? Y también puede ser considerada una wincha, ¿no? Que también es algo bastante utilizado en el mercado, ¿no? Las dimensiones de los moldes es bastante interesante recordar porque, bueno, es conocido que en algunas obras se utilizan moldes hechizos. Si van a ser hechizos, deben de al menos cumplir con estas consideraciones, ¿no? 100 milímetros en el diámetro superior, 300 en el diámetro inferior, ¿no? Y los espesores de normativa, que son los que están justamente abocados para poder brindar una solidez al cono, es un tronco cónico en realidad, que nos permita hacer una medición de manera adecuada con la normativa. Se permiten también utilizar moldes alternativos, para eso hay que hacer una calibración, ¿no? Y verificar ciertamente la consideración de uso de estos moldes respecto a un molde de acero convencional. El procedimiento es bastante sencillo, hay que llenar el molde en 3 capas, cada capa hay que variarlo 25 veces, ¿no? La inserción de la varilla en la segunda capa debe de hacer por lo menos una pulgada en la capa anterior, e igual en la tercera capa. Hacemos la tercera capa, igual los 25 variados. Hay que tener en cuenta que en este procedimiento no se golpea con el martillo de goma al molde, ¿no? En algunas oportunidades se observan esos tipos de errores en las obras, ¿no? Una vez que está en el superior se enrasa,
¿no? Y se levanta de manera vertical el cono en un tiempo de 5 más o menos 2 segundos, ¿no? Una vez que se ha levantado, se hace la medición y se mide, acá quiero ser bastante incisivo, la distancia vertical con una precisión de 1/4 de pulgada o 5 milímetros, ¿ok? Entre la parte superior del cono, que podemos utilizar la varilla para darle nivel, ¿no? O la plancha, eso va a depender de la comodidad que tengamos nosotros o el equipo que estemos utilizando, y el centro desplazado del espécimen, ¿ok? En este caso, a veces pueden quedar puntas y puede haber una forma irregular, ¿no? En algunas consideraciones, teniendo una consistencia como la que se presenta en esta diapositiva. La recomendación de la norma es tomarlo siempre en la parte central del concreto, ¿no? En este caso respecto al borde superior del cono, ¿no? Si ocurren deplomes, en este caso, como muestra en este caso la figura, hay que hacer una nueva prueba. Si hay que replantear el proporcionamiento de agregados en la mezcla o el contenido de finos, ¿no? De repente hay ausencia de finos, para que te permita ciertamente mantener llevar esta consistencia a un rango aceptable. El tiempo se debe ejecutar en un máximo de 2,5 minutos. ¿Okay? Entonces, este ensayo es el único que tiene tiempo de duración, ¿sí? La norma CTMS 172 nos daba los tiempos en los cuales debemos comenzar los ensayos una vez tomada la muestra compuesta. Esta norma sí nos da un tiempo mínimo de ejecución, que en este caso es de 2,5 minutos. Otra normativa que también de un ensayo que es poco usual, sinceramente, verlo en el campo, es la normativa para determinar la densidad, conocida antes como peso unitario, rendimiento y contenido de aire por el método gravimétrico del concreto. En este caso, la norma 339046 y la norma CTMC 138 nos dan los procedimientos estándares para poder determinar justamente estas propiedades, ¿no? Acá lo más interesante, posiblemente, lo vamos a ver hoy día, es el rendimiento del concreto, ¿no? Que se define como el volumen de concreto producido a partir de una mezcla de cantidades conocidas de los materiales componentes del concreto. Entonces nosotros vamos a poder reforzar los conocimientos de estas consideraciones, ¿no? Y esto también nos sirve para superar algunas discrepancias en obra, justamente por el tema del volumen a concretar en una estructura, ¿no? Entonces hay algunas diferencias ahí, y los controles implementados como esta metodología nos permite efectuar siempre una verificación de estos parámetros, ¿no? ¿Por qué controlar el peso unitario del concreto en el estado fresco, el más conocido, también conocido como densidad? Ciertamente porque una variación podría indicar un cambio en uno o más requisitos del desempeño del concreto, ¿no? Si se obtiene un peso unitario del concreto en el estado fresco bajo, tenemos que indicar que posiblemente ha habido un cambio significativo en alguno de los materiales, mayor contenido de aire, ¿no? Lo cual infiere entender ciertamente una reducción en la resistencia, al igual que un mayor contenido de agua, que también infiere ciertamente en resistencia, durabilidad y permeabilidad. Un menor contenido de cemento entre los principales indicativos que podríamos tener, ¿no? Un peso unitario de concreto en el estado fresco alto podría indicar justamente lo contrario. El día de hoy, con unos ejercicios que he preparado, podremos darnos cuenta ciertamente la importancia de estas consideraciones. Los equipos de herramientas bastante conocidos, tenemos una balanza de al menos una longitud de 45 gramos, ¿no? Tenemos que tener una varilla para poder realizar justamente los apisonamientos en la confección, en el desarrollo del método, ¿no? Cucharones, equipos menores, un mazo de que ciertamente nos va a permitir utilizarlo para eliminar los vacíos que pueden presentarse en el procedimiento apisonado, ¿no? Hay la restricción ahí para los tipos de molde
la consideración de la especificación de cada mazo de goma, ¿no? Entonces, estos son los principales equipos y o herramientas que tenemos que utilizar. Es muy importante recalcar que en este método es necesario contar con una placa de enrasado, ¿no? Esta placa de enrasado nos va a servir para poder definir ciertamente el nivel superficial del concreto contenido en el molde, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, pero muy interesante tenerlo en consideración para proveerlo desde un inicio cuando hacemos los controles. El procedimiento es bastante sencillo. Antes de utilizar el recipiente, en la norma, de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado grueso, se determina el tipo de recipiente con el cual vamos a trabajar una vez determinado el tipo de recipiente, más que todo, como lo digo, de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado, determinamos el tipo de recipiente. Una vez determinado, hay que calibrar el molde, ¿no? ¿Y cómo lo calibramos? Conociendo su peso, ¿no? Y conociendo el volumen de este molde. Para conocer el volumen, lo que la norma te recomienda es pesar este molde con un vidrio en la parte superior, un vidrio totalmente horizontal, ¿no? Que nos permita generar un nivel de enrase por la parte superficial del molde con la intersección con el vidrio, ¿no? Luego retirar el vidrio, llenarlo con agua el molde y pesarlo ahora el molde con el agua y el vidrio en la parte superior. La diferencia de pesos del molde con el vidrio y el agua, menos el peso del molde con el vidrio, nos da el volumen del molde, ¿no? Entonces, eso se tiene que realizar antes, ¿no? Como vemos en esta imagen, es un molde que se utiliza de manera habitual, ¿no? Y la calibración bota un peso específico de 3.398 kilos y un volumen de 0,00709 metros, metros cúbicos, ¿no? El procedimiento es sencillo, se llena el molde en 3 capas, cada capa se chocea 25 veces, cada capa se golpea con un mazo de goma entre 10 a 12 veces, ¿no? Se procede con el llenado de la segunda capa, con la misma metodología, manteniendo que la varilla ingrese 1 pulgada en la capa anterior. Se chocea los 25 veces de manera helicoidal, entrando 12 y del punto central saliendo 13. Esa es una manera recomendable para poder distribuir los variados de manera homogénea dentro del ámbito de la dimensión del molde, ¿no? Y una vez que se llega a la parte superior, ¿no? Hay que hacer un enrase eficiente, ¿no? Entonces, para eso se utiliza una plancha de enrase, una placa de enrase, con la cual se hace un enrase desde la parte media del molde hacia atrás, hacia atrás, de la parte media hacia adelante, y después en X o en sentido diagonal, hasta que se obtenga un nivel de enrase adecuado de la parte superficial del concreto con la parte superficial del molde, ¿no? Se permite una pequeña medida de 3 milímetros de exceso que presenta el molde como una tolerancia permitida dentro de la normativa, ¿no? Entonces, después de eso se procede a hacer el peso del molde con el concreto, ¿no? Como conocemos el peso del molde, podemos conocer el peso del concreto compactado en estado fresco dentro del molde, el peso neto se podría decir. Eso lo dividimos entre el volumen del molde y calculamos de esa manera la densidad. La norma nos brinda estas consideraciones, ¿no? Para calcular la densidad, justamente como lo mencioné en la diapositiva anterior, el valor de MC es la masa del molde lleno con concreto, ¿no? Una vez que se ha concluido con el ensayo, el valor de M sub M es la masa del molde vacío, y el valor de B sub M es el correspondiente al volumen del molde expresado en metros cúbicos, ¿no? Entonces se reemplazan estos valores y se obtiene un valor adicional, referido, a la densidad o peso unitario del concreto en el estado fresco. También podemos calcular el rendimiento. En este caso el rendimiento está representado por la letra Y, y está referido a la cantidad de materiales
que se emplearon para la producción del concreto entre la densidad que hemos obtenido en el ensayo de esta normativa, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula el rendimiento. Y el rendimiento relativo está considerado hacia un valor entre el rendimiento entre el volumen de concreto diseñado, ¿no? Este valor de rendimiento está expresado en metros cúbicos y este valor de rendimiento relativo está expresado en valor dimensional, ¿no? Sin ninguna dimensión. Y también en esta normativa se puede calcular el contenido de aire por una consideración gravimétrica, ¿no? Que vamos a verlo justamente en el ejemplo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo respecto a la determinación del peso unitario. En este caso tenemos los valores mostrados en esta diapositiva, ¿no? Se calibró el molde de una manera inicial y se tuvo el molde vacío, pesaba 5 kilos 85 y el volumen del molde fue 0.01425, ¿no? 14 litros aproximadamente este molde. Se hizo el ensayo, se llenó en 3 capas, ¿no? Se echó la capa 25 veces, cada capa se varió 10 a 12 veces, igual procedimiento para la segunda capa, considerando que la varilla ingrese un lugar en la capa anterior, igual también para la tercera capa se hizo el enrase y se determinó que el peso total era de 39.35 kilogramos. Aplicando la fórmula de densidad, logramos determinar que la densidad de este concreto es de 2.351 kilos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, de manera sencilla hemos determinado la densidad. Esta densidad la registramos como D, expresadas en kilos por metro cúbico, ¿no? Y de esa manera tenemos este dato ya conocido. Una vez que hemos logrado determinar ese dato de densidad, lo estoy recordando acá, en este ejemplo, porque voy a hacer también una consideración de cómo calcular los demás valores que nos pide la normativa, ¿no? En este caso, me voy a agenciar de un valor histórico que tengo de una producción de una planta concretera, ¿no? En este caso, de un concreto 210, en un volumen de 7 metros cúbicos, ¿no? Tenemos acá los materiales, tenemos el diseño teórico que está acá, por metro cúbico, 320 kilos de cemento, 196 de agua, etcétera, que me da un peso de 2.364, un peso teórico, ¿ok? Y tengo acá el volumen, la cantidad de materiales teóricamente saldrían, o sea, multiplicar estos valores de esta columna por 7 metros cúbicos, esto es para 1 metro cúbico, para 7 me daría lo que está acá en esta columna de índice teórico, pero lo real que se dosificó, porque bueno, hay que entender que en las plantas industriales se manejan porcentajes de diferencia bajo la consideración de la normativa 339.114, en los cuales nos dan parámetros para controlar, ¿no? Entonces, pero lo real que se pesó fue justamente lo que está en esta columna real, ¿ok? Entonces, aplicando las fórmulas que nos dice la normativa, el rendimiento relativo es igual a la masa de toda la tanda de concreto entre la densidad, ¿no? Entonces, yo ubicaría en este cuadro la masa, y la masa sería lo que yo utilicé para producir estos 7 metros cúbicos de concreto. La densidad ya la tengo, ¿no? Lo saqué de la diapositiva anterior, y me da que el rendimiento de mi concreto es 7.05 metros cúbicos de concreto, ¿no? Calculo el rendimiento relativo. La fórmula de rendimiento relativo es el rendimiento entre el volumen de concreto producido, en este caso el volumen de concreto producido sería 7 metros cúbicos, me da que el rendimiento relativo es 1.01, ¿ok? Y calculo el contenido de aire. El contenido de aire es el valor de la densidad teórica, que es 2.364, menos la densidad que hemos encontrado en el ensayo, que es 2.351, entre la densidad teórica multiplicado por 100. En este caso, el contenido de aire sería de 0,6%, ¿no? Entonces, de esta manera es como
debemos de hacer estos tipos de controles para verificar ciertamente estos patrones en los cuales tenemos que nosotros enfocarnos, ¿no? Controlar ciertamente la consideración de rendimiento relativo, porque tiene justamente una interpretación, la cual vamos a desarrollar en estas diapositivas. ¿Qué pasa cuando el rendimiento es menor a 1? Veamos un ejemplo diferente al anterior, ¿no? Este es un ejemplo teórico, ¿no? Tenemos un concreto de relación agua-cemento 0,58, una densidad o peso unitario de concreto en estado fresco de 2.430, y tengo estas consideraciones respecto a un diseño de mezcla con el cual he podido trabajar, ¿no? Este es mi diseño de mezcla teórico, ¿ok? Entonces, el rendimiento, en este caso, es este valor que obtengo acá, que es la cantidad que yo utilicé para poder realizar un metro cúbico de concreto, que sería 2.375 kilos por metro cúbico, entre la densidad real que obtuve yo en el ensayo justamente de esta normativa, que en este caso, para este ejemplo, lo tengo de manera teórica, ¿no? Fue 2.430. Entonces, mi rendimiento es de 0,98 metros cúbicos, es menor a 1 metro cúbico. ¿Y qué está pasando? Yo he diseñado para 1 metro cúbico. Entonces, el rendimiento relativo, ¿no? Sería calcular el rendimiento entre el valor de concreto, en este caso analizado, que es 1 metro cúbico, y sería 0,98. Veamos qué pasa interno. Cada metro cúbico, o sea, cada 1 metro cúbico, en realidad rinde solamente 0,98 metros cúbicos, por lo cual estaría faltando concreto, ¿no? Si yo baseo una estructura con esta consideración de 10 metros cúbicos del metraje, ¿no? El metraje estaría colocando solamente 9,8 metros cúbicos, me está faltando concreto en realidad. En temas de incremento de consumo de cemento, sí, hay un consumo adicional de cemento, fácil de calcular con una regla de 3 simple, en 0,98 metros cúbicos de concreto, que es lo que tengo en este análisis, o sea, con 130 kilos de cemento. Por lo tanto, en 1 metro cúbico estaré consumiendo 37 kilos de cemento por cada metro cúbico, ¿no? ¿Hay incremento de costo? Obviamente que sí. Si consideramos el costo del cemento en 450 soles por cada tonelada, se está gastando 3,5 soles adicional por metro cúbico, ¿no? Esto directamente al productor de concreto, ¿no? Y hay efectivamente un incremento de referencia a la compresión. La relación agua-cemento es menor, ¿no? Puesto que tenemos una consideración de mayor cantidad de cemento para 1 metro cúbico, porque esto ya no rinde 1 metro cúbico, esto rinde 0,98 metros cúbicos. Por lo tanto, estaríamos obteniendo resistencia a la compresión más alta, pero que es innecesaria, ¿no? Entonces, todo esto es lo que abarca para tener ciertamente estas consideraciones cuando el rendimiento es menor a 1. ¿Qué pasa cuando el rendimiento es mayor a 1? ¿No? En este caso mantenemos el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, ¿no? Hacemos los cálculos, en este caso tenemos los valores para la cantidad total de masa que entró en la producción de este metro cúbico, ¿no? Ahora en este caso el peso unitario de concreto real es de 2.310, el rendimiento es de 1,03 metros cúbicos, el rendimiento relativo es 1,03, obviamente, ¿no? Porque es el volumen, el rendimiento entre el volumen producido y el producido 1 metro cúbico. Y decimos, ahora se obtiene que cada metro cúbico rinde en realidad 1,03 metros cúbicos, con lo cual sobra concreto. ¿Ok? ¿Hay incremento de consumo de cemento? No, porque por cada 1,03 metros cúbicos se consume 330 kilos de cemento. Entonces, por 1 metro cúbico en realidad se está consumiendo 320 kilos de cemento, ¿no? ¿Hay incrementos de costos? Tampoco, al contrario, vamos a gastar 4 soles 50 menos, teniendo la consideración del valor de la tonelada de cemento. Y el incremento del F de la resistencia a la compresión sí comienza a peligrar porque la relación agua-cemento ya comenzó a cambiar, ¿no? Ahora la relación agua-cemento es mayor, por lo cual hay una reducción de resistencia a la compresión, ¿no? Lo cual puede generarnos
en teoría, algún problema si es que no lo vemos de una manera adecuada. Entonces, esto es lo que podría suceder ciertamente, y por lo que es muy importante conocer ciertamente el impacto de controlar estos rendimientos en la obra, ¿no? La norma técnica peruana, la 339-114, da como un rango de aceptación, un valor de rendimiento, en este caso de rendimiento entre 0,99 y 1,02, ¿no? que es el valor normal que tenemos que controlar, ¿no? Entonces, por ahí es que en algunos casos las plantas concreteras tienden a tener una consideración de dosificar siempre con una consideración especial para poder tener estos tipos de problemas un poco más controlados, ¿no? Otro método que también utilizamos bastante en el control de calidad, bueno, en verdad bastante se podría decir en las obras que de especificación también tiene supeditado a estos tipos de controles, ¿no? Las obras cotidianas o de manera tradicional se abocan solamente al cumplimiento del asentamiento, ¿no? Pero ciertamente hay que entender qué tipo de ensayos también podemos implementar. En este caso, el contenido del aire en el concreto lo vamos a conocer el día de hoy por el método de presión, que es la olla de Washington, la más conocida. Hay otro método que es el método volumétrico, no lo he considerado acá por el tema del tiempo para poder hacer efectivo solamente en el que normalmente utilizamos en el campo, ¿no? Hay dos tipos de equipos medidores, el tipo B y el tipo A, que es el de la válvula de aire de manera horizontal. Normalmente se utiliza mucho más el medidor tipo B, que es el más comercial que hay en el mercado. Cada equipo viene con su pack completo, viene con su varilla, viene con su probeta para adicionar agua, su bombilla de vacío, sus aditamentos para la colocación en las válvulas de paso y una plancha de enrase, ¿no? Normalmente también en estos moldes, ¿no? En estos equipos se puede hacer la determinación del peso unitario, ¿no? Este molde normalmente tiene un volumen aproximado de 8 litros, 7 a 8 litros, y permite también hacer el ensayo de peso unitario según el tamaño máximo nominal, hasta un que se debe considerar en la norma del peso unitario, ¿no? Entonces, normalmente también se utiliza justamente en este ensayo. Es más, se hacen estos ensayos de manera consecutiva. Primero hago el peso unitario y después aprovecho el mismo molde con el concreto para hacer el tema del ensayo para contenido de aire, ¿no? Entonces, estos equipos hay que identificar bien su composición. Hay una válvula de purga de aire que es muy interesante conocerla, puesto que esta nos va a permitir hacer una parte importante del ensayo, y al igual que las válvulas de conexión, están las válvulas de paso, donde hay ingreso y egreso de agua, ya lo vamos a ver en el procedimiento de ejecución. Está la cámara de aire, ¿no? En este caso es una cámara de aire vertical, la bomba de aire, en este caso que es como un chupón, acá que lo vemos en la parte de color negro, y propiamente dicho, que tiene entre su composición, como le dije, un volumen aproximado de 8 litros, ¿no? Estos son dos tipos, son dos partes, ¿no? La parte del molde y la parte de la corona de medición. La corona de medición tiene una tapa que tiene un sello hermético y tiene 4 grapas para poder hacer justamente ese sello hermético. El procedimiento es bastante sencillo, un poquito trabajoso, pero en realidad bastante sencillo. Se llena el recipiente en 3 capas, ¿no? Igualito como hicimos en el peso unitario, cada capa pillada 25 veces, y cada capa tiene que ser golpeada con un mazo de goma entre 10 a 12 veces, ¿no? Después se coloca la tapa, ¿no? Se coloca la parte superior, la corona de medición, ¿no? Y se sella la tapa. Se procede a hacer el cierre de la válvula de purga de aire, y por los
rubinetes o válvulas de paso, se comienza a llenar agua, de modo de completar el espacio faltante entre la tapa, ¿no?, y el concreto. Entonces, por acá hay un flujo de agua, se comienza a colocar por acá, y comienza a salir por el nete o válvula de paso opuesto, ¿no? Un indicador de que esta acción ya terminó es cuando el agua comienza a salir de una manera clara y sin la presencia de burbujas, ¿no? Previo a eso, obviamente, hemos tenido que hacer el sello hermético con las grapas, ¿no? Luego de eso se presuriza la cámara de aire, regulando hasta alcanzar la presión de P inicial, ¿no? O sea, con esta bomba de aire comienzo a llenar la válvula, la cámara de aire, perdón, y el manómetro va a regresar a su posición de cero, ¿no? Una vez que tengo eso, cierro las válvulas de paso o los rubinetes y libero con la válvula principal, libero la presión, ¿no? Entonces, esta cámara va a ejercer una presión hacia la presión final, ¿no? Y de esa manera podemos tomar la lectura que salió en el manómetro, haciendo, cuando yo libero la presión de la cámara, tengo que hacer unos pequeños golpes dentro de en las partes laterales pequeños golpes en el manómetro para estabilizar la lectura, ¿no? Se toma la lectura con una aproximación a 0,1% y se reporta este valor para poder tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, esta es la manera adecuada para poder ver ciertamente el contenido de aire, ¿no? Lamentablemente, en esta etapa que estamos viviendo ahora, no nos permite reunirnos para hacer un ensayo de manera presencial, pero al final voy a dejar unos links que son muy interesantes para poder repartir esta información. Adicional, también puedo compartir las normativas sin ningún problema. Ya con Tito y el equipo de 100% ingenieros haremos extensivo estas consideraciones. Y la última norma que vamos a revisar, ya por el tiempo, bueno, estaba programado para 45 minutos, es la práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en campo, ¿okay? La norma técnica peruana 339033 o es equivalente a la norma americana ACTMC 31. ¿Okay? Los procedimientos para preparar y curar especímenes de forma cilíndrica y vigas, ¿no?, que son de muestras representativas del concreto en estado fresco. ¿Okay? Acá sí hay que tener en consideración, y para todos los ensayos, es que si no llevamos a bien desarrollar procedimientos estandarizados, podemos causar diferencias significativas en los resultados de resistencia específicamente, y los cuales van a carecer de valor. Entonces, hay que tener en consideración todos los parámetros que la normativa nos dice. Si bien es cierto, este procedimiento casi todo el mundo lo conoce, hay partes del procedimiento que de repente nos hemos olvidado, y cuando hacemos toda la elaboración de esta metodología o este procedimiento, podemos incurrir ciertamente en algunas malas prácticas, ¿no? Los moldes cilíndricos bien conocidos por todos nosotros. Tenemos moldes de plástico, moldes de metal, tenemos moldes de 100 milímetros por 200 y moldes de 6 por 12 pulgadas o 150 milímetros por 300, ¿no? Cualquiera de estos moldes pueden ser utilizados para poder evaluar el tema de la resistencia a la compresión, ¿no? Se debe cumplir siempre una relación de longitud a 2 veces el diámetro, y tener en consideración la limitante que da la normativa para emplear justamente los tipos de molde, ¿no? Cuando el tamaño máximo nominal es menor a 50 milímetros, o sea, 2 pulgadas, molde 50 por 300 milímetros, y los moldes de 100 milímetros por 200 tienen una restricción a tamaños máximos nominales a menores a 1,5 pulgadas, ¿no? Esta norma también nos indica que es aplicable solamente para concretos que tengan máximo nominal hasta 2 pulgadas. Para concretos que tengan agregados con tamaños máximos nominales mayores, hay que hacer un tamizado en húmedo. Y el espesor de la base, en este caso de
del molde de acero tiene que ser mayor a 7 milímetros, ¿no? Son más prácticos y ergonómicos, cilíndricos, ¿no? La limitación de los moldes plásticos es en el tiempo de uso, ¿no? Hay que tener adecuado consideración ahí, un efecto visual. A veces se dicen un molde de probetas puede durar hasta 50 usos, va a depender mucho del tipo de concreto y el cuidado que le den en la obra, en el laboratorio en el cual van a trabajar. Los moldes viga de flexión, ¿no? Una longitud de 50 milímetros, más largos que 3, la altura, ¿no? Una consideración de ancho-altura menor a 1,5. El molde estándar utilizamos de 6 por 6 pulgadas, de 15 por 15 los lados, y su lado es de 15 por 15, cumpliendo con lo que dice acá en la normativa, sería un largo aproximado de 45, ¿no? Un tamaño máximo nominal hasta 2 pulgadas. Igual también tenemos en consideración el tema del tamizado húmedo para estos tipos de moldes, ¿no? Las herramientas que utilizamos son conocidas, las varillas, los mazos de goma. Acá está la especificación del mazo de goma, la especificación de la varilla de acuerdo a la normativa. Acá está la norma justamente en la cual entran a tallar estas consideraciones, ¿no? Entonces, este párrafo puede trabajar de manera para ambas consideraciones. ¿Ok? Tengan en consideración también el tema del diámetro del cilindro para poder determinar también el diámetro de la varilla. En el tema de longitud es lo mismo para ambos, ¿no? Los métodos de compactación, de acuerdo al tipo de asentamiento, si son menores a 25 milímetros de vibración, si son mayores o iguales a 20 milímetros de una pulgada, pueden aplicarse el método de pisonado de vibración. En estas tablas de la norma es donde se referenta justamente el número de capas y el número de golpes por cada capa, ¿no? Si vemos la tabla número 3, para moldes de 100 milímetros, 2 capas de igual altura y 25 golpes por cada capa. En el molde tradicional de 6x12 o 150 por 300 milímetros, tenemos 3 capas de igual altura y 25 golpes, que es lo más conocido. Igual también para el moldeo de especímenes mediante la vibración, también en consideración tenemos estos parámetros. ¿Cuál es el procedimiento? Ya todo el mundo lo conocemos. Lo que quiero recalcar acá es que las probetas se deben de hacer en paralelo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, el técnico, es un video de la empresa Unicom. Acá abajo está el link para que puedan revisar el video de manera completa, ¿no? Acá, por ejemplo, este técnico lo que está haciendo es elaborar una muestra de 6 testigos, ¿no? De moldes de 4x8. Entonces, se sobreentiende que va a ensayar 3 testigos a una edad y 3 testigos a la otra. Posiblemente 3 testigos a 7 días y 3 testigos a 28 días. Porque en estos moldes de 4x8, un ensayo es el promedio de al menos 3 moldes de esas dimensiones. ¿Ok? Entonces, lo que se debe hacer es llenar todos los moldes de una manera paralela. Entonces, si comienzo a hacer el llenado de la primera capa, debo llenar la primera capa a todos los 6 moldes, ¿no? Debo hacer el chuseado de la primera capa a los 6 moldes y después el golpeo con el mazo de goma a los 6 moldes. Lleno la segunda capa y hago la misma acción, ¿no? Siempre considerando que la varilla ingrese al menos 1 pulgada en la capa anterior, ¿no? Entonces, el procedimiento es bastante conocido, solamente esa acotación, porque he visto muchas obras en las cuales primero llenan 2, después llenan 2 más, y después llenan 2 más. Entonces, de esa manera la muestra no es una muestra representativa, ¿no? Porque en las primeras 2 el técnico pudo haber usado una fuerza motriz para hacer el chuseo de manera distinta. Acá se cansó más, acá se cansó peor. Entonces, ya no es una muestra representativa, ¿no? La idea es que los moldes sean idénticos y al menos fabricados de una manera convencional. Después de hacer el llenado de las 3 capas, golpeado con el martillo de goma,
Hay que hacer un enresado bastante bueno, se podría decir, para posteriormente identificarlos, ¿no? Se utilizan unos papeles con una identificación y luego hay que protegerlo para poder hacer el traslado posterior, ¿no? Bueno, de manera un poco más gráfica, ¿no? Hay que enrasar, identificar los especímenes y después de eso hay que proteger para evitar la evaporación justamente lo que es referido al curado inicial. Se sabe por estudios que si no se protegen en el curado inicial se pueden perder hasta el 20% de la resistencia del concreto. Entonces es muy importante hacer esta consideración, ¿no? Elaboro mi probeta y lo más práctico que se hace casi en todas las concreteras es colocar una bolsa plástica, ¿no?, de polietileno y colocarle una banda elástica que le permita mantenerse en ese nivel, ¿no? Y de esa manera podemos cumplir con lo requerido justamente en la normativa, ¿no? Bueno, para complementar el tema anterior, ¿no? Es un esquema que podría quedar un testigo de probeta, un testigo de concreto, justamente después de haber elaborado su confección, ¿no? Procurar tener una medida de temperatura de grados centígrados, justamente para evitar que tengamos problemas de pérdida de agua superficial, en este caso pueda afectar ciertamente el desempeño, ¿no? Y la recomendación de norma es mantener máximo 48 horas las probetas en su molde, ¿no?, sobre una superficie rígida, nivelada y libre de vibraciones, ¿no? Es la recomendación. La podemos mover antes siempre y cuando no alteremos los procesos de fraguado y garanticemos que la integridad de la probeta va a estar de una manera adecuada. Recordemos que la probeta va a representar al concreto colocado en la estructura, ¿ok? En el transporte al laboratorio, la norma es bastante clara también, hay que protegerlas, ¿no? Miren, esto no debe suceder, esto es un aporte del ingeniero Enrique Pasquel. Dentro de su empresa, ellos trasladan, identifican a los testigos cilíndricos de una manera adecuada, tienen unas cajas especiales para hacer el traslado dentro del molde, consultar, y ya en el laboratorio las desencofran y las identifican de una manera bastante adecuada, ¿no? No transportar las probetas antes de las 8 horas después del fraguado final. El transporte no debe exceder 4 horas, ¿no? Hay que proteger las muestras contra los golpes y contra el clima. Me puede decir, ingeniero, yo estoy trabajando en la selva o en la sierra y el transporte está muy lejos y la carretera es muy accidental, ¿no? Hay que tratar de darle todas las condiciones, ¿no? Si esto de las cajas que vemos acá en esta fotografía no basta, podríamos envolverlas en plástico o transportarlas en una cama de arena, posiblemente en una tola o una camioneta, ¿no? Para evitar que se golpeen y se maltraten, ¿no? Entonces, de esa manera garantizamos que no tengamos problemas en los temas de resistencia. El curado estándar es también muy importante, aparte del curado inicial, cuando lo protegemos con la bolsa de polietileno, ¿no? En sus primeros días de vida de la probeta, viene después el curado estándar, y acá hay que conocer siempre una buena práctica para poder hacer este curado estándar, ¿no? Hay que sumergirla en un recipiente que contenga agua, que tenga una adición de cal de al menos 3 gramos por litro, ¿no? La norma no te dice exactamente 3 gramos por litro, pero en los comités del ACI ciertamente te recomiendan esta consideración, ¿no? Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a nivelar el pH del agua, que normalmente viene a estar en un pH neutro y podría no generar el medio alcalino, ¿no? El concreto tiene un pH mayor a 12, entonces al adicionarle esta cantidad de cal en el agua, más o menos logramos mantener un equilibrio dentro de este proceso de curado, ¿no? El almacenamiento debe ser efectivo, ¿no? Inmediatamente después de elaborado se deben transportar al lugar de almacenamiento. En este caso, esta es una fotografía de las instalaciones de Pasquel Consultores, ¿no? Ellos tienen un cuarto de curado húmedo mediante un sistema de aspersión,
¿no? Entonces, donde se mantiene estas probetas en una humedad relativa adecuada para poder generar siempre su curado en los ensayos, en los días posteriores de ensayo, ¿no? Normalmente nosotros lo que hacemos es colocarlo en una poza de curado, unos cilindros algunas veces, ¿no? Pero siempre hay que tener en consideración la recomendación entonces que dice la normativa respecto a mantener ciertamente una consideración de equilibrar ciertamente el medio en el cual va a estar interactuando la probeta para el curado, ¿no? En resumen, podríamos ver los ensayos importantes que hemos visto. Acá no está la temperatura, perdón, y el muestreo, pues son ensayos que no implican mayor determinación, salvo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, pero que veo conveniente resaltar algunos aspectos importantes, ¿no? En esos 4 ensayos que son los que posiblemente conlleven a tener un poco más de atención, ¿no? En el caso del asentamiento, los concretos, ¿no? Deben tener tamaños máximos hasta de 1,5 pulgadas, ¿no? Cuando tengan tamaños máximos mayores en el agregado grueso, a esta restricción se debe hacer un tamizado húmedo, ¿no? Igual para el contenido de aire, elaboración de probetas, y en el caso del peso unitario va a estar el tamaño máximo influenciando directamente en la elección del tamaño del mol, ¿ok? En el tamizado húmedo, también lo que la normativa menciona para estos 3 ensayos de asentamiento, contenido de aire, método de presión y elaboración de probetas, respecto a la limitante con la cual se debe trabajar respecto al tamaño máximo. A la varilla, también, este es un tema que a veces hay una disyuntiva, ¿no? Podemos entender que ciertamente las normas comienzan a determinar ciertos valores en los cuales podemos trabajar. En este caso, cada normativa tiene una restricción al tamaño de la varilla, ¿no? Lo he juntado acá para que puedan tener en consideración en este resumen, al igual que el diámetro. En el caso del reporte, recuerden que el asentamiento se reporta con 5 milímetros de aproximación, 1/4 de pulgada sería el equivalente acá. En el contenido de aire hay que reportar el valor obtenido a 0,1%, ¿no? Y en tiempos de ejecución de ensayo, recuerden que el único ensayo que tiene un tiempo límite sería el ensayo de asentamiento. Una vez que comenzamos a realizarlo, tenemos hasta 2,5 minutos para poder ejecutarlo de una manera dentro de la implicancia de la normativa, ¿no? Los demás ensayos no tienen límites de tiempo para la ejecución, tienen límites de tiempo recomendados para el inicio, ¿no? Una vez tomada la muestra, recuerden, para el asentamiento sería, el asentamiento, contenido de aire y toma de temperatura sería máximo a los 5 minutos, una vez obtenida la muestra, y la elaboración de las probetas sería máximo a los 15 minutos, una vez obtenida la muestra. De esa manera estaríamos cumpliendo con lo especificado en las normativas que son parte de la aceptación del concreto en el estado fresco. Ok, eso ha sido todo por hoy. Si tuvieran alguna pregunta, o Tito, me ayudas con las preguntas, sería conveniente. Agradecerte, Alberto. Vamos a leer las preguntas que están acá. También hay unas preguntas en el chat. Bueno, las preguntas de diapositivas sí le vamos a pasar. Si han dejado su correo, vamos a pasar las diapositivas. Voy a leer las preguntas, ingeniero. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien todos? Sí. Bueno. Sí te escuchamos. Hay una pregunta de Lu, no se ha identificado, dice, a ver, le leo. ¿Toda mezcla se debe medir su temperatura o en casos, dice, las especificaciones técnicas así lo indiquen? O en algunos casos las especificaciones técnicas así lo indiquen. Es la pregunta que hace Lu. Muy bien, gracias por la pregunta. Miren, en realidad no deberíamos esperar a que esté especificado, debería ser como una parte
nominal o convencional de poder caracterizar el concreto. Así como el agregado lo caracterizamos, ¿no?, mediante el laboratorio, es ideal que toda mezcla de concreto que se utilice en un vaciado de concreto de una estructura tenga una trazabilidad, ¿no? Entonces, sería adecuado y conveniente tomar la temperatura del concreto, del asentamiento, y al menos una vez el peso unitario, para poder tener una trazabilidad y caracterizar al concreto, ¿no? Es algo, la toma, como hemos visto en la diapositiva, la toma de temperatura es bastante sencillo. Es más, la norma también da el alcance de tomar la temperatura en la estructura, ¿no? O sea, si estoy vaciando un muro, puedo garantizar de que el termómetro ingrese con las 3 pulgadas de concreto en todas las direcciones y poder registrar también una temperatura. Recuerden también que el valor de temperatura es para el momento, es un indicativo de la temperatura del concreto en el momento que se realiza el ensayo. O sea, no puedo pretender validar la temperatura tomada hoy día a las 10 de la mañana, hacerla validar para la temperatura tomada el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Son momentos distintos, y cada evento o momento debería tener una trazabilidad. Okay. La siguiente pregunta, ingeniero, la hace Darwin Vivar Robles. Dice, en la imagen de control de temperatura, la aguja de termómetro no está sumergida al 100%. ¿Eso es permitido en dicho ensayo? A ver, no me percaté, pero la norma es bien clara, ¿no? Es que esa es una foto de una presentación en Colombia, sí, pero lo que se tiene que hacer ahí es garantizar que el vástago de medición esté inmerso 3 pulgadas al menos, ¿no? Normalmente los vástagos de medición no vienen en 3 pulgadas, vienen en 4 pulgadas. Entonces te deja 1 pulgada como juego para garantizar que las 3 pulgadas estén inmersas, y también por un tema de cuidado también del equipo, ¿no? Entonces, normalmente todos los termómetros que utilizamos para la medición de temperatura en el concreto, el vástago de medición no viene en 3 pulgadas, viene siempre más, viene 4 pulgadas y me das alguno, y nosotros tenemos que tratar de verificar que cuando hagamos la medida de la temperatura, tengamos al menos 3 pulgadas del vástago introducido en el concreto. Además, la parte superficial del concreto con la intersección del vástago de medición debe tener como un pequeño cerramiento que lo hacemos con la yema de los dedos, ¿no?, en todas las direcciones. De esa manera garantizamos que la temperatura del concreto sea cuantificada dentro de lo que está, el vástago está inmerso en el concreto, ¿no? Ok. Ingeniero, la siguiente pregunta, Luis Roncal, pregunta, ingeniero, buenas noches. Con el tema de temperatura del concreto, nuestra norma nos indica que la temperatura máxima de concreto es de 32 grados, pero la ACI nos indica que es de 35 grados la temperatura de concreto. ¿Se debería aceptar el concreto entre estos rangos? Nosotros nos regimos a nuestra norma. ¿Existe aditivo para mejorar condiciones de temperatura? Muy buena pregunta, y acá siempre nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. Los rangos que dan las dos normas, sí es cierto, mantienen esa consideración, pero nosotros tenemos que partir de un raciocinio bastante simple, ¿no? Yo debo de colocar el concreto con la menor temperatura posible. Con eso no digo que lo debo colocar con 10 grados, ¿no? Porque yo podría producir en Piura un concreto con 10 grados, pero me saldría muy costoso el proceso productivo de ese tipo de concreto, ¿no? Sin embargo, yo podría colocar el concreto y debería hacerlo con la menor temperatura posible. Y más que todo también ahí haciendo un cruce con el tipo de estructura que voy a colocar. Por ejemplo, si yo voy a vaciar una losa aligerada, un techo, y lo coloco el concreto con una temperatura de 32 grados centígrados, medida en un contenedor o medida cuando llego el concreto voy a colocarlo, por condiciones climáticas esa temperatura posiblemente tenga a subir unos cuantos grados más, ¿no? 1 grado, 2 grados más, lo cual va a hacer
posible que se puedan presentar algunas patologías como fisuraciones, que pueden ir desde la parte estética hasta la parte estructural. Por eso es la consideración de poder colocar ciertamente el concreto con la menor temperatura posible. Si tengo la misma temperatura que mencioné en el ejemplo ahorita, y lo voy a colocar en un elemento vertical como una columna o como una placa, posiblemente no tenga muchos problemas, puesto que el elemento vertical, por la misma conjugación del elemento, va a quedar embebido en el encofrado, posiblemente, y no tengamos mucha afectación en el tema de estas patologías. Aditivos para poder manejar la temperatura del concreto, hay unos inhibidores de hidratación, ¿no? Que pueden adormitar el concreto. Ciertamente puede haber un beneficio ahí con los gradientes de temperatura. Son relativamente costosos, bueno, pero a veces el costo-beneficio es muy interesante. Yo recomendaría tal vez ahí trabajar un poco más en el proceso productivo, puesto que es más económico hacer una mejora ahí, ¿no? De repente el reemplazo de agua por hielo, ¿no? Y ya te da ciertas ventajas en la producción de concreto y puede ser una temperatura muy, pero muy adecuada para la colocación. Okay. La siguiente pregunta, ingeniero, Edgar Morales, pregunta, en el desmolde de los equipos de ensayo, ¿qué se recomienda, ya que utilizan gasolina o petróleo? ¿Esto afecta sus propiedades? Sí, obviamente, ahí bueno, no estaba en la diapositiva, pero no lo mencioné. Lo que se está teniendo la tendencia ahorita es a utilizar desmoldantes que sean a base acuosa, ¿no? Normalmente, y es una verdad, y es un gran problema que tenemos, utilizamos aceites residuales, utilizamos petróleo, ¿no? Pero con mayor frecuencia utilizamos los aceites residuales. Estos aceites residuales nos permiten tener de repente una partida económica, pero estamos haciendo un daño bastante grande, ¿no? en el medio ambiente, y de esa manera, que bueno, debemos comenzar a pensar en utilizar los aditivos, en este caso desmoldantes a base acuosa, que nos permitan ciertamente mantener un desempeño, un desarrollo más amigable con nuestro ecosistema, ¿no? Como dato aparte, en el norte y en todo el Perú tenemos a estas plantas productoras de concreto que son conscientes de este gran problema, y he visto que utilizan estos desmoldantes base acuosa para el desmolde de sus probetas, ¿no? Ciertamente, ¿no? Si yo no uso un desmoldante cuando elaboro una probeta, que es donde más utilizo, puedo tener texturas superficiales del testigo con reducción de su área superficial. Entonces eso va a influenciar de manera negativa en el ensayo de resistencia a la compresión, ¿no? Luis Roncal pregunta, ingeniero, ¿qué consideraciones se debe tener para realizar una prueba de asentamiento en un concreto autocompactante? Muy bien. Un concreto autocompactante es un concreto de desempeño diferente, no es un concreto especial en realidad. Esa norma que se revisó el día de hoy, no, como ustedes han visto, tiene una especificación, un rango de trabajo, desde media pulgada de asentamiento hasta 9 pulgadas. Sin embargo, no limita ciertamente la toma o el reporte de asentamientos mayores. Lo que sí recomienda es que se deben de mantener en ese rango. Para los concretos autocompactantes, se recomienda realizarle ya el ensayo por la mesa de sensibilidad. Perdón, donde se va a ver ciertamente el flujo del concreto y se va a medir en una mesa en la cual ya se ve ciertamente parámetros de cohesión y en este caso un parámetro bastante conocido como la extensibilidad. Byron Galarza Sani pregunta, buenas noches, ¿cuál sería el máximo valor de asentamiento del hormigón? Claro, el valor máximo de asentamiento
que recomienda la norma CTMC 143 para medir, bajo esa perspectiva, serían 9 pulgadas. Porque mantiene un rango entre media pulgada a 9 pulgadas, ¿no? Reporta que asentamientos mayores podrían reportarse, pero teniendo en consideración el grado de fluidez de la mezcla, ¿no? Entonces, ahí podría haber como que una consideración de ver cuánto es factible de repente reportar asentamientos mayores de 9 pulgadas, ¿no? Sino de repente evaluarlas por la norma de extensibilidad, en la cual ya se ve el flujo justamente la fluidez. Ok, ingeniero. César pregunta, buenas noches, si un ingeniero auditor que tiene su propio laboratorio hace una determinación de calidad del concreto, ¿dichos resultados son legalmente válidos aun cuando el ingeniero no tenga certificación ASI? Y de no serlo, ¿cuál es la norma que obliga a que el ingeniero esté certificado por el ASI? Gracias. A ver, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma técnica estructural, la E060, menciona que los profesionales encargados de hacer partícipes de un proceso de aceptación del concreto deben de estar, no dice por el ASI, pero debe de estar certificado por una institución competente, ¿no? Por lo que es que el American Concrete Institute brinda el servicio de certificaciones bajo las normativas ASTM, obviamente, ¿no? Entonces, es parte de una aceptación que la persona que es certificado bajo estos lineamientos del American Concrete Institute puede estar catalogado como un experto. Es más, es un experto porque la certificación incluye exámenes teóricos, de los conocimientos teóricos de la norma y evaluación de desempeño de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, por ahí se podría cumplir con lo que pide justamente el reglamento, ¿no? Todavía nuestro país está en una etapa en la cual podríamos decir, en el limbo, ¿no? Yo puedo, como constructor, contratar a un consultor que tenga un laboratorio y le pueda encargar la tarea de hacer el control de calidad del concreto, ¿no? Entonces, mayor peso tendría si es que dentro de los profesionales o el staff que él tiene en su laboratorio, tiene ciertamente alguna persona con estas acreditaciones, ¿no? Entonces, le daría mayor sustento para poder ser parte de una consultoría como esa. Alan León Ruiz Díaz. ¿Sí me escucha? ¿Me escuchas, Alberto? Sí, te escuchamos. Alain León Ruiz Díaz pregunta, bueno, hay dos preguntas, dice, en el ensayo de asentamiento es correcto utilizar unos topes en la base para sujetar el cono y no utilizar los pies. Bueno, y la otra pregunta, que creo que ya respondió, dice, ¿es correcto utilizar petróleo en la superficie interior del molde para facilitar el desmolde de la probeta? Listo, Tito. La segunda pregunta ya la contesté, es similar a la que me hicieron hace un momento. Petróleo se utiliza, obviamente, pero lo recomendable es utilizar un aditivo amigable con el medio ambiente. Se recomienda los desmoldantes a base acuosa, porque rinden mucho, por cada litro aproximadamente rinden 50 metros cuadrados aproximadamente, o sea, tienen un montón para poder trabajar con ese tipo de desmoldantes. La primera pregunta sí es muy interesante, y sí, pues, ¿no? Hay algunos equipos de asentamiento portátiles que vienen con unos sujetadores, ¿no? Que van a interactuar con la letra inferior del cono. Es bueno siempre y cuando estos sujetadores logren arrostrar de manera adecuada al molde hacia la plancha, ¿no? Suele suceder que con el uso estos sujetadores se desgastan, los pernos que van justamente dentro de los sujetadores, entonces hay que hacer una revisión constante, ¿no? Y estos pernos, al desgastarse, podría generar que no se genere un arrostramiento, una rigidez perfecta entre el cono y la plancha. Yo particularmente sí he utilizado estos moldes, estos tipos de equipos, pero soy bien sincero, prefiero
prefiero hacerlo de la manera tradicional, ¿no? Confío mucho más en la capacidad o destreza de la persona para poder utilizarlo. Pero sí, son válidos siempre y cuando se verifique que son... Ok. Karina Sánchez pregunta, ¿el uso de termómetros infrarrojos para la toma de temperatura del concreto? Sí. Bueno, la pregunta de Karina dice, ¿el uso de termómetros infrarrojos para la toma de temperatura del concreto? No sé, Alberto. Sí, dentro de la norma no están abarcados, ¿no? Bueno, no tenemos todavía estas consideraciones. Lo que pasa es que la norma te pide que el equipo medidor esté inmerso en el concreto, ¿no? Un termómetro podría de repente verificar la temperatura superficial del concreto, ¿no? Porque no va a penetrar, no va a penetrar de acuerdo a lo que la normativa dice, ¿no? Entonces, sinceramente no he visto hasta ahora que se utilicen estos tipos de termómetros, ¿no? Vamos siempre a lo tradicional, que es estos termómetros con estos vástagos de medición de mayores a 3. Ok. Hels pregunta, ¿en qué porcentaje varía la resistencia de una probeta totalmente curada a un ensayo de diamantina? No te escuché bien, Tito, ¿lo puedes repetir, por favor? La pregunta dice, ¿en qué porcentaje varía la resistencia de una probeta totalmente curada a un ensayo de diamantina? Bueno, esa es una pregunta que está muy abierta, ¿no? La norma te dice que los ensayos, al contrario, te dice que los ensayos de diamantina, los núcleos extraídos de los testigos diamantinados, deben de cumplir al menos el 85% del valor a un testigo de concreto curado de manera por inmersión por agua, ¿no? Entonces, yo lo pondría así mejor, ¿no? Los testigos diamantinados, ensayados a la compresión, deberían al menos cumplir el 85% de la resistencia verificada contra un patrón, ¿no? Con el cual tenemos que trabajar. Eso sí lo dice. Ok. Saúl Paul pregunta, en el ensayo de cono, ¿la diferencia de alturas depende en qué elemento estructural se vaya a usar? No entendí la pregunta. Disculpa. Bueno, dice en el ensayo de cono, la diferencia de alturas depende en qué elemento estructural se vaya a usar. No, o sea, la diferencia de alturas me imagino en la parte superficial del concreto cuando se desplaza, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver respecto al proceso del método de ensayo definitivamente, ¿no? La norma es bien clara y dice que se debe tomar el asentamiento al centro ¿Ok? Alberto, ¿sí me escuchas? Tito, te escucho. Sí. Channel Corpus pregunta, dice, buenas noches, ¿es necesario realizar las 3 pruebas de ensayo en construcción? Si en el expediente técnico solo menciona testigos y granulometría. Las pruebas de ensayo me imagino a los controles, ¿no? Como lo digo, o sea, cada vez que se elabora una mezcla de concreto, siempre es... Alberto. Alberto, ¿me escuchas? ¿No se escucha? Sí. Alberto. Tito. Sí, ¿no se escuchó lo último? Creo Tito. que una... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos ahora. Sí, disculpa.
A ver, respecto a la consulta, como le digo, ¿no? O sea, cada tipo de concreto que yo elaboro para una obra en particular debería estar identificada y debería estar caracterizada, ¿no? Entonces, estos ensayos que se han presentado el día de hoy son parte de la caracterización de una mezcla de concreto, ¿no? Entonces, así como caracterizamos los agregados, también deberíamos preocuparnos en caracterizar también los concretos en el estado fresco, ¿no? Porque es un indicativo de justamente qué esperamos del concreto en el estado endurecido, ¿no? Entonces, asentamientos que, por ejemplo, yo diseñé en el laboratorio con 5 pulgadas y hago una producción de concreto con ese diseño y me sale 9 o 8 pulgadas, ya me da a entender que hay un cambio en los materiales, ¿no? Y eso podría afectar, detectado en el estado fresco, podría afectar en el estado endurecido también de la mezcla, ¿no? Entonces, si no está especificado, de repente la empresa contratista o consultora podría hacer una pequeña inversión y tener ciertamente a un personal calificado para poder llevar estos controles mínimos, ¿no? Ok. Luis Peláez pregunta, dice, ¿cada qué tiempo se debe cambiar el agua mezclada con cal para el curado de probetas? Muy buena pregunta. El tiempo va a estar supeditado a la condición de pH que tenga el agua para poder interactuar en el medio alcalino con el cual debe estar el testigo de probeta, el testigo cilíndrico de concreto, ¿no? Entonces, normalmente, nosotros, cuando yo trabajaba en una planta concretera, cambiábamos el agua cada 3 o 5 días, ¿no? Pero eso siempre iba de la mano con un control del pH. Entonces hemos dicho que el concreto tiene un pH de 12, entonces la solución de agua-cal en la cual debe estar interactuando el concreto debería estar también en un pH de ese orden, ¿no? Un pH de 12. Entonces es fácil, comprar un pHímetro, son hojitas de colores, ¿no? Y hacemos un control cada 2-3 días y cuando ya nos demos cuenta que estamos saliendo del rango, del rango recomendado para el agua, con cal, podríamos optar también por el tema de hacer un cambio. En las pozas de curado lo que también se recomienda es colocarle un sistema de circulación, ¿no? Para que la cal no se asiente y tengamos todo el medio en el cual van a estar inmersas las probetas justamente con esa solución, ¿no? Entonces ahí se da también esa consideración. Ok. Cristian García pregunta, ¿a qué se debe que en gran parte de las obras de nuestro país no se dé la importancia con respecto a estos ensayos de calidad? Y más aún en ensayos básicos como SLAM y toma de probetas se ve mucha deficiencia. Sí, pues se debe, creo yo, más al comportamiento propio de los profesionales, ¿no? Como yo lo digo, o sea, esto no debería estar ni siquiera especificado, ¿no? Eso debería ser un proceder de cada uno de nosotros en las obras, por más chiquita que sea. Yo mañana baseo, no sé, 3 cuadras de veredas cerca de mi casa y debo al menos tener ciertamente los ensayos característicos de ese concreto, ¿no? Para poder solventar también ciertamente su calidad. Los expedientes técnicos de ahora solamente especifican como control de calidad el ensayo de la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, miren todo lo que tenemos que pasar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a cobrar una partida de una valorización y el supervisor o el ente supervisor me pide que la única manera de yo verificar que el concreto está bien es que entregue un certificado de resistencia a la compresión y encima de los 28 días, yo voy a esperar casi más de 28 días para poder saber si mi concreto está bien o está mal, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, ¿no? Si yo diseñé el concreto en el laboratorio y lo diseñé para 5 pulgadas y vengo a la obra y está en 9 pulgadas, entonces, obviamente que esas 4 pulgadas que hay de diferencia se lograron en la por arte de magia, si no se lograron porque hubo una variación en alguna de las materias primas. En este caso, los agregados, el cemento, o el agua, o el mismo proceso productivo, ¿no? Entonces, estos ensayos en estado fresco nos pueden alertar, también sirven como una alerta para poder tener en conocimiento
algún comportamiento posterior, ¿no? Yo creo que la mejor manera de que esto se tome conciencia es que nazca de cada uno, de cada profesional, ¿no? O sea, yo siempre digo que el buen constructor anda aparte de todas las herramientas como constructor, debe andar con su cono, su plancha y su varilla siempre, ¿no? Para al menos tener en consideración estas verificaciones en el. Ok. Bueno, ahí todavía varias preguntas, Alberto, pero vamos avanzando. A ver, Néstor dice, ¿existe alguna normativa para el control de calidad del mortero? El mortero también tiene el mismo comportamiento. Lo que existe para el mortero son recomendaciones, puesto que el mortero es una parte del concreto, ¿no? Entonces, se tiende a tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en el ensayo de asentamiento para un mortero, dependiendo de la configuración del mortero, se pueden hacer también con estos ensayos que hemos visto, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando son morteros lanzados, ya se ve para el tema de resistencia, por ejemplo, ya no se elaboran probetas cuando se aplica, sino se elaboran moldes trapezoidales, de los cuales se extraen unos testigos diamantinos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la configuración, ¿no? Ok. Eduardo Ayuque Gómez pregunta, ¿qué tanta es la diferencia en resultados en el ensayo para determinar la densidad del concreto por el método volumétrico y por el método gravimétrico? Y lo escuché entrecortado. ¿Me repites la última? No lo escuché bien. Repito, ¿sí? ¿Cuánta es la... ¿Qué tanta es la diferencia de resultados en el ensayo para determinar la densidad del concreto por el método volumétrico y por el método dice, gravimétrico? En realidad, el método que vemos en la AZMC 138 es el método para el estado fresco, ¿no? La densidad del concreto en el estado endurecido justamente se puede ver por el ensayo gravimétrico. Entonces, la diferencia no es muy sustancial, ¿no? Se tiene a consideración un comportamiento ya casi parecido, ¿no? Pero son tomadas en diferentes momentos, ¿no? Bueno, representan el valor obtenido para el momento determinado, tanto en el estado fresco como en el estado endurecido. Ok, ingeniero, creo que ya vamos haciendo las últimas preguntas. Ya para terminar, ya creo que nos hemos excedido un poco del tiempo. Primero para agradecerte por la paciencia en contestar. Bueno, yo creo que la última pregunta, acá lo vemos de William Ágreda. Es una pregunta, dice, ingeniero, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Si yo solicito a la concretera un concreto con un slam de un rango de 4 a 6 pulgadas, y al momento que hago el ensayo me figura 7 pulgadas, ¿lo puedo recibir el concreto? ¿Qué tal? Una muy buena pregunta, puesto que la norma técnica peruana 339-114 te da unos rangos admisibles para poder determinar, ¿no? Entonces, estos rangos van a estar en base a la consideración de cómo fue especificada el tipo de concreto, ¿no? Si el tipo de concreto fue especificado cuando tú le pediste el concreto a la concretera bajo el criterio de asentamiento máximo, ¿no? No van a haber tolerancias en exceso, van a haber tolerancias posiblemente en defecto, ¿no? Pero cuando el asentamiento lo has pedido como un asentamiento nominal, no sé, tú le dijiste a la concretera, quiero 6 pulgadas, ¿no? O quiero un rango de 4 a 6 pulgadas, hay rangos específicos en el cual hay tolerancias en exceso y en defecto. Normalmente van entre más o menos una pulgada y media, y bueno, están contemplados en la normativa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento que uno hace el pedido
del concreto, ¿no? Justamente tocando ese tema, Tito, podríamos armar otra conferencia gratuita en la cual ya veamos de repente normativas de aceptación de concreto, nada más, ¿no? Podríamos revisar a fondo la 13114, la E060, el A6318, ¿no? Y por ahí, claro, porque ese tema de las limitaciones justamente es muy importante, ¿no? Ya conocimos la parte de procedimiento, cómo hacerlo, ¿no? Lo hemos reforzado el día de hoy, y sería bueno también, de repente, comentar un poco más detalle esos tipos de análisis, ¿no? Pero sí, si gustan, en las normas que les voy a pasar a Tito, ahí lo voy a indicar en dónde pueden buscar estas recomendaciones y limitaciones de norma que tenemos. Ok, Alberto, agradecerte, Alberto. Hay unas preguntas, te las vamos a hacer llegar a tu correo y de repente con el tiempo ya nos puedas contestar. Agradecerles a todos por su participación. Sí, bueno, hay pregunta, dice, sobre el certificado. Bueno, el certificado opcional, el que quiere la certificación, se comunica con los números que están en la página web. Es opcional, el curso es gratuito, pero el que quiere una certificación, bueno, ahí ya lo coordinan con la señorita encargada. Y tus últimas palabras ya para terminar. Tito, muchas gracias a ti por la invitación, comprometidos con darle conocimiento de manera, de esta manera también a los estudiantes y participantes en general. Las diapositivas te las hago llegar inmediatamente ahorita para que tú las puedas ya hacer llegar a las personas que han participado. Y bueno, gracias por el tiempo. Esperamos vernos en una próxima oportunidad y sigan cuidándose, por favor, que esta enfermedad, este virus es bastante serio y bueno, tenemos que vencerlo como sea. Gracias. Ok, Alberto, gracias a todos, buenas noches y 100% bendiciones a todos. Gracias, gracias.